Queridos amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, queridas audiencias, aquí a nuestra transmisión desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muchísimas gracias por estar compartiendo y dándonos algún me gusta de este programa, que usted sabe, aun cuando pues en México el día de hoy se suspenden actividades de manera oficial, porque ayer pues, se conmemoró la promulgación de la Constitución Política de 1917 en nuestro país, que es la que está vigente, pese después a 700 cambios que se le han realizado a su texto. Bueno, pues hoy es día de descanso y sin embargo, nuestro querido amigo y pues nuestro querido defensor de las audiencias aquí en Cuatro Vientos, Daniel Solorio Ramírez, pues está al frente el día de hoy de los innombrables. Armando Duarte se va a reunir con nosotros de nueva cuenta hasta el próximo lunes. Pero ¿de qué se va a platicar el día de hoy con Daniel? Que usted sabe, Daniel es maestro en Derecho, activista social, académico universitario, defensor del agua en Baja California, ombudsman de las audiencias, como le decía yo hace un momento, de las Cuatro Vientos, y pues todo un personaje acá que incluso muchos morenistas siempre lo nombran como posible candidato a la gubernatura, que lo quisieran ver aquí en Baja California como gobernador. Y Daniel pues nada más se les queda viendo y se ríe, ya ve, se ríe. Es que acá... Con esa risa mata esperanzas. Mata esperanzas. Pero bueno, Es ya que tú acá, la Constitución, mi estimado Daniel. acá cerca está Ana Rosita que me quiere ver más tiempo aquí. Ándale, de inmediato te jala los pantalones. ¿A dónde vas? La Constitución mexicana, amigos y amigas, escenario fundamental de la lucha política en el México contemporáneo, ese es el tema. Y vaya que si tiene en este momento significado este tema de la Constitución, porque ayer, pues, de nueva cuenta, nos dimos, nos enteramos de cómo está, ya la situación también con el Poder Judicial, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta pues de todo lo que tiene que ver con la administración del Poder Judicial, la judicatura. Entonces esto con la ministra Piña, Araceli Piña, que pues la verdad estamos... Norma, que está abriendo pues una polémica el día de hoy muy interesante, pues porque pues se dieron hechos que ahorita de seguro Daniel va a comentar, Olga Alicia, y pues ese es el tema del día de hoy. Sí, antes que nada, bueno, un saludo a todas las personas que están siguiendo este programa en un día de fiesta, un día de celebración, un día que no se va a trabajar, y tenemos aquí con nosotros a Daniel Solorio, por lo cual también le agradecemos muchísimo que en el cumpleaños 106 de la Constitución de 1917, pues haya aceptado venir a hablar de este tema. Y quedan preguntas así abiertas muy importantes. La principal de ellas es, ¿esta Constitución sigue vigente, que está vigente en todos sus términos, no tiene acaso en el seno mismo de ella la contradicción entre las reformas neoliberales y las reformas que le dieron origen y las que está tratando de impulsar la Cuarta Transformación? Es decir, no tenemos un documento que se contradice a sí mismo en varios aspectos. Y bueno, un ejemplo de ello es, por ejemplo, la decisión, la sentencia que acaba de sacar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndole a México, no pidiéndole, porque ya es la Corte, sentenciando a México, al Estado mexicano, para que modifique, ¿verdad?, las leyes y elimine, por ejemplo, esta figura del arraigo, de detener a las personas, arraigarlas hasta por 80 días, en tanto logra la policía, los investigadores, reunir los elementos que puedan fincarles, ¿verdad?, para iniciarles un juicio. Entonces dice la Corte Interamericana que eso es contradictorio, que va en contra de la misma convención firmada por México para formar parte de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cosas como estas, Daniel, que llevan algo de contradicción con el artículo primero mismo de nuestra Constitución.
Y de esto es lo que queremos que platiquemos ahora. ¿Qué está vigente? ¿Qué se debe de reformar? Incluso si tienen razón o no aquellos que dicen que México necesita una nueva constitución. El presidente dice que esta constitución está bien, es buena, que a pesar de todo lo que hicieron los neoliberales, es todavía una constitución muy buena y avanzada en el mundo. A ver, ¿qué nos dices tú, Daniel, que tienes la palabra en esto como maestro en Derecho Constitucional? Adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues un saludo muy cordial al público de Cuatro Vientos, a ti, Olga, a ti, Javier. Buenos días, un gusto saludarles en este 106 aniversario de la Constitución más longeva del mundo, excepción hecha de la Constitución de los Estados Unidos, que es aún más longeva. La Constitución de los Estados Unidos pues tiene desde 1789 vigente, con pocas reformas. La nuestra tiene 106 años, desde 1917, con una gran cantidad de reformas que nadie sabe bien a bien cuántas, pero pues digamos que 700, que 1000, que 1300, depende de la forma de contar. Depende de la forma de contar. En alguna época, Porfirio Muñoz Ledo presumía de que él era la única persona en México que te llevaba una contabilidad precisa desde diferentes puntos de vista de cuántas reformas se habían hecho a la Constitución, y llevaba más de 1000 ya hace como 15 años. Pero bueno, sí ha habido muchas reformas. Eso no significa que la Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos no lleve muchas reformas. También lleva muchas reformas, pero no a su texto. No a su texto, no reformas por vía legislativa, sino reformas por vía de sentencias de la Suprema Corte de ese país. La Constitución de los Estados Unidos ha sido reformada muchas veces, pero no porque modifiquen sus palabras, sino el sentido, el contenido, el significado de las palabras de la Constitución y de las omisiones de la Constitución también. Por ejemplo, ¿cómo nos explicamos que de pronto la Suprema Corte de los Estados Unidos dice que la pena de muerte es anticonstitucional, y luego viene otra época en que dice que no es anticonstitucional? Bueno, eso implica reformar la Constitución, no su letra, no su letra, porque no hay en la Constitución de ese país una sola palabra que hable de la pena de muerte. Es una interpretación que los jueces supremos hacen del texto. Se ha reformado muchas veces también, pero no la letra. México es una tradición diferente, muy diferente, dada la idiosincrasia nacional, dada la historia violenta de este país, dadas el modo de hacer política en que los presidentes, cada que se ha renovado un presidente, los presidentes suelen acumular muchísimo poder, y entonces tienen capacidad para mover las cámaras, para mover la voluntad de las cámaras legislativas y hacerle reformas directamente al texto constitucional. Pues López Obrador es uno de los presidentes que le han practicado menos reformas al texto constitucional. Todos los demás hicieron mucho, le metieron mucha más tijera a la Constitución. Peña Nieto, Calderón, todos ellos le metieron más tijera a más preceptos constitucionales más veces. Pero bueno, reformas estructurales le llamaron. Sí, exactamente. En el gobierno de López Obrador, pues hay el problema de que el Congreso está muy dividido, y que para reformar la Constitución, el gobierno de López Obrador no tiene mayoría suficiente para reformar la Constitución. Tiene mayoría suficiente para reformar cualquier ley secundaria, pero no la Constitución. Está brincando la pantalla. Ya se tranquilizó. Okay. Es que de repente empezó a brincar la pantalla, así a moverse como sí. Ya tocó ya con un compañero ese. Ya se puso en orden.
Aprovecho para mandarle un saludo a Rosita. Ah, claro, por ahí anda. Bueno, ¿qué diré? Bueno, diré otra cosa. Un concepto que quisiera dejar en el público de Cuatro Vientos. Las constituciones son históricamente cualquiera de dos cosas. Son instrumentos de liberación de los pueblos o son instrumentos de opresión de los pueblos. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Históricamente lo han sido. La primera constitución del mundo, la más antigua constitución del mundo, pues es la constitución del año 1215 en Inglaterra, conocida como la Magna Carta. La Magna Carta del Reino Inglés, de la Gran Bretaña, expedida por Juan Sin Tierra en 1215. Bueno, esa es la constitución más antigua de la que se tiene memoria, pero esa constitución fue expedida como un compromiso del rey Juan Sin Tierra, un compromiso que le arrancaron los ricos ingleses, los grandes hacendados, los señores feudales. Estamos hablando del año 1215, 1215, hace casi 900 años. Ah, exacto. ¿Qué fue esa constitución? Un pacto entre el rey Juan Sin Tierra y los señores feudales, los ricos, los poderosos hombres del reino que no estaban dispuestos a seguir soportando las arbitrariedades del rey, sobre todo en lo que tenía que ver con los dos grandes valores humanos, la libertad personal y claro, el otro, la riqueza. La riqueza. El rey fácilmente podía expedir, crear impuestos, tributos. ¿Y a quién afectaban más los tributos? Pues a los poderosos, a los señores feudales. Entonces el rey se dirigía a ellos para imponerles tributos y eso no les gustaba. Entonces hubo un pacto entre el rey Juan Sin Tierra y los señores feudales para que el rey ya no siguiera haciendo eso, para que ya hubiera un control. Ahí está la Magna Carta del rey Juan, 1215, exactamente. Qué bueno que pusiste esas imágenes ahí, Javier. Muy bien. Y bueno, ¿qué era la Magna Carta de 1215? Pues un instrumento de liberación de los poderosos señores feudales frente al rey. Y el pueblo bajo que, pues nada, el pueblo bajo que no contaba, pues ese no estaba ahí. Ese no estaba ahí presente, ¿verdad? Por supuesto, nunca se dijo ahí que no se estableció un régimen democrático, por supuesto, para nada. No se estableció nada que tenga que ver con el pueblo bajo. Entonces, ¿qué era la Carta Magna de 1215? Un pacto entre el rey y la realeza, los grandes señores feudales, los hombres ricos de la Inglaterra de la época medieval, para respetar los derechos de los poderosos ingleses de la época medieval, por supuesto. Ese es un instrumento de liberación y de opresión simultáneamente. Ese es el primer dato que quisiera dar. Todas las constituciones son, por un lado, instrumentos de liberación, por otro lado, son instrumentos de opresión. ¿Cuántas constituciones ha tenido? Bueno, una repasadita rápida a la de los Estados Unidos. Estamos hablando del año 1789, la primera constitución del mundo moderno, la primera constitución de la modernidad. ¿Cuál es una característica muy importante de esa constitución, la primera de la modernidad, del mundo moderno? ¿Cuál fue? Pues estableció los derechos de los hombres libres a la propiedad y a la seguridad jurídica. Pero claro, en una sociedad donde muy poquitos eran propietarios. Y cuando se trató de los derechos, pues sí, muy bien, los jueces protegen la libertad de todos,
pero nadie dijo que los negros eran seres humanos. Nadie dijo nada, no. Nada, los negros siguieron siendo negros y siguieron siendo esclavos. Los plebeyos siguieron siendo plebeyos y no tenían derecho a nada. Las mujeres, a nadie se le ocurrió ponerle en la Constitución democrática de los Estados Unidos de América que las mujeres podían votar. No, era un atributo de los señores, de los caballeros, de los hombres. Entonces, oye Daniel, es que era los hombres el derecho a su libertad y a su propiedad. Claro. Y los esclavos explícitamente eran propiedad de sus amos. Y las mujeres implícitamente eran propiedad de los hombres. Por supuesto. Ahí entraba en la propiedad. Sí, damos un brinco al año 1857. Siglo XIX. 1857. En los Estados Unidos, la Suprema Corte de ese país dictó una sentencia a la que se le conoce como un antecedente muy importante en el estallamiento de la Guerra Civil, 4 años después. En 1857, la Suprema Corte sentenció un famoso caso llamado Dred Scott. Dred Scott era un negro que llevó su caso, llevó un planteamiento relacionado con su propia libertad a la Suprema Corte, llegó su caso desde tribunales inferiores hasta que llegó a la Corte Suprema, porque Dred Scott, siendo un esclavo negro, encontró un abogado. Cosa rara que un esclavo, ahí lo tienes, Scott, ese señor. Y mira qué bien encontraste ese trabajo, el peor fallo de la Corte Suprema. Hay otros trabajos que se llaman un fallo vergonzante de la Suprema Corte. De ese fallo, a los estadounidenses no les gusta hablar. De ese fallo no les gusta hablar a los juristas estadounidenses porque es una gran vergüenza. Como en 1857, ya a fines del siglo XIX, la Suprema Corte del país, que ya presumía por el planeta entero ser el campeón de las libertades, subrayo, la Corte sentenció el caso Dred Scott y dijo: Dred Scott no es una persona. Dred Scott es una cosa, es un objeto que está dentro del patrimonio de su dueño. Por tanto, este juicio, este litigio ya avanzó demasiado. ¿Cómo es que llegó acá? ¿Cómo es que llegó hasta la cúpula del sistema judicial estadounidense? Promovido por una cosa. Es como si un escritorio, un sillón, una silla hubieran promovido un juicio. No se puede. Para promover juicios hacen falta personas. Solo las personas pueden promover juicios, litigios en tribunales. Entonces, ese fue el fallo de la Suprema Corte. Y pues claro, hay que decir, esa imagen que pusiste ahí quizás sea la corte de esa época. Hace un momento la pusiste ahí. Ajá. No, esta es más, es más reciente. Es más reciente, mi estimado. Sí, es más reciente, pero bueno. De repente entran algunas fotos que no van, pero mira esta, por ejemplo, que está con Lincoln. Lincoln era ya un personaje en el año 1857 y era un personaje que se iba perfilando como un partidario de abolir la esclavitud. Pero bueno, vuelvo al fallo ya para terminar. La Corte sentencia esto. El juez, el presidente de la Suprema Corte, ahí está. Ahí lo pusiste. Roger B. Taney. Roger B. Taney, el presidente de la Suprema Corte, era un gran hacendado, propietario de miles de esclavos.
el presidente de la Suprema Corte era propietario de miles de esclavos. Caray, ¿cómo podemos imaginar en la Suprema Corte, la Suprema Corte entregada a un presidente esclavista para resolver un litigio promovido por un esclavo en defensa de sus derechos? Pues no hay modo, ¿no? Históricamente fue una sentencia de la que les gusta muy poco hablar a los juristas estadounidenses que van por el mundo presumiendo que su país es el campeón de las libertades. Pero bueno, vayámonos a México. Vayámonos a México. Un recuento en un par de minutos. México tuvo una primera constitución que no vigente ni nada, pero es un documento histórico importante en los sentimientos de la nación de 1814, expedidos por José María Morelos, al que algunos lo consideran una constitución, pero pues 1814 era la época de la Guerra de Independencia. Apenas empezaba la guerra, México seguía siendo una colonia, había una disputa. Luego se logra la independencia y en 1824 se aprueba la primera constitución, cuya característica principal es que es una constitución federalista. Es la primera vez que en México se establece en un ordenamiento constitucional el modelo federal. Este modelo según el cual la nación se gobernaría con un gobierno central o nacional, como se le quiera llamar, al tiempo se le llamó federal, y gobiernos en cada región, gobiernos autónomos en cada región. Y entonces a ese sistema en que hay un gobierno nacional y gobiernos regionales o locales, pues se le llamó federal, siguiendo el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos, que era ya un ejemplo de constitución federalista. Bueno, esa es la primera vez que se establece el federalismo. Luego, en los años siguientes, hay dos constituciones centralistas, en el año 1836 y en el año 1843. Es la época del poder de Antonio López de Santana. El santanismo provocó dos constituciones centralistas y luego vino la Constitución de 1857. La Constitución de 1857. El mismo año en que en los Estados Unidos la Corte Suprema sentenció ese vergonzante caso llamado Dred Scott, en que declara que un negro no es una persona, sino una cosa, un objeto, un animal, un sillón, una silla, un zapato. Ese mismo año, en México se aprobaba la Constitución de 1857, una constitución de característica también federal, libertaria, pero no tan libertaria, ¿verdad? No tan libertaria. Durante la vigencia de esa constitución, pues pasaron cosas tremendas en este país. En su antecedente inmediato, pues toda la guerra de reforma. Toda la guerra de reforma. Y un poco después, pues todo el porfiriato. Sí. Todo el porfiriato. Hay que destacar que la Constitución de 1857 establecía como única religión la católica. Nada de que libertad de creencias ni nada de eso, no, la católica. La promulgación de esta Constitución por el presidente Comonfort tiene un encabezado que dice: en el nombre de Dios Todopoderoso se expide esta Constitución, firmada por el presidente Comonfort. Bueno, bajo esa Constitución tuvimos todo el periodo tremendo ese que se llama el porfiriato, de más de 30 años de duración. Llega la guerra, la revolución que estalla en 1910.
Y 7 años después se aprueba la Constitución que tenemos ahora. La Constitución de 1917. Que sigue vigente con centenares de reformas promovidas, todas ellas o casi todas ellas por el presidente de la República, por el presidente. La primera reforma, por cierto, que se le hizo a la Constitución de 1917 fue publicada el 5 de mayo del mismo año 1917, 5 días después de que inició su vigencia el 1 de mayo. El 5 de febrero no inició su vigencia, fue promulgada el 5 de febrero, fue promulgada por Venustiano Carranza, luego de 2 meses de trabajos intensos por parte del Congreso Constituyente de Querétaro, pero entró en vigor hasta el 1 de mayo. El 5 de mayo se le aplicó la primera reforma. Se le aplicó la primera reforma para darle al presidente Carranza facultades extraordinarias. Eso significa que, dicho en palabras cortitas, ¿qué significa? Abrir la puerta para que el presidente le pida al Congreso que delegue sus facultades en el Ejecutivo. Y entonces el Congreso, a partir de ahí, hubo varias décadas en que constantemente el Congreso mexicano delegaba sus facultades legislativas en el Ejecutivo. Tenemos vigentes todavía algunas leyes de esa época expedidas no por el Congreso, sino por el Ejecutivo, por el presidente. Eso llegó así hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se expidió también un decreto dándole al presidente Ávila Camacho facultades legislativas para expedir las leyes necesarias para hacer frente a la situación de compromiso que México adquiría cuando se alía cuando se une a los Estados Unidos y a los otros países de la alianza para la guerra para la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1842. Ya después tendió a desaparecer esa facultad del presidente de legislar sin intervención del Congreso. Se borra de la Constitución ya con Lázaro Cárdenas en 1938. Lázaro Cárdenas le pide al Congreso que ya se borre de la Constitución esa facultad de que el propio presidente legisla, y el Congreso acepta y ya se borra esa facultad del Ejecutivo Federal de legislar en lugar del Congreso. El presidente Cárdenas en su iniciativa dijo claramente, esto ya está pareciendo una dictadura. Dijo, esto ya, ya, dijo, han sido muchas décadas en que el Congreso renuncia a sus facultades legislativas y las entrega al presidente para que éste de manera directa y sin traba alguna pueda legislar. Y eso ya no, eso ya hay que acabar con eso, hay que recuperar, dijo el presidente Lázaro Cárdenas, la división de poderes, porque esto se nos está convirtiendo en una dictadura presidencial, en una dictadura unipersonal. Estamos hablando del año 1938. Bueno, esos son algunos datos sobre las constituciones mexicanas. Sí. La pregunta que hacías al principio, Olga, era ¿cuál? ¿La repites para el público? Ajá. Sí, no, me parece muy interesante este recorrido histórico que has hecho desde las primeras constituciones en el mundo hasta llegar a las constituciones nuestras, y creo que sí es digno de resaltar
las aportaciones que se hizo en el documento de los sentimientos de la nación, porque ahí encontramos pilares fundamentales de la Constitución de 1857, e incluso la de 1917. Y estos pilares fundamentales tienen que ver, tú hablas de una Constitución federalista, y yo la ubicaría también como la Constitución republicana. Y el haber pasado por la guerra de reforma, creo que también le da características muy interesantes a nuestra Carta Magna, porque, bueno, tú mencionaste este aspecto, yo diría negativo, ¿verdad? De que establece la Constitución, la religión como única a la católica, ¿verdad? Y sin embargo, también es en esta época de la gran reforma cuando se da la división de poderes, ¿no? La separación, perdón, porque la división de poderes pues ya se venía manejando desde antes, pero la separación del Estado y de la Iglesia, aunque reconozca la Iglesia a la religión católica, pero se da esta separación con la Iglesia, y creo que esto hace muy peculiar en su época y hasta la fecha a nuestra Constitución. Sí, quisiera apuntar sobre eso porque es un tema fundamental del constitucionalismo mexicano. En la separación iglesia-estado no se escribió de manera directa en la Constitución de 1857, sino en los años inmediatamente posteriores, en leyes reglamentarias de la Constitución. No está escrito en la Constitución la separación. Es hasta la del 17 donde ya aparece la palabra Estado laico. Sí, la Constitución de 17 ya recoge el concepto Estado laico, que empezó a escribirse en leyes reglamentarias de la Constitución de 1857, expedidas inmediatamente en los años inmediatamente posteriores a la vigencia de esa Constitución del año 57. Sí, ya hasta el año 1917, la Constitución que tenemos, ya se dice allí separación, Estado, Iglesia, separación, gobierno, Iglesia. Ese es un principio, un postulado fundamental que llega al texto constitucional hasta 1850, perdón, hasta 1917. 17. Exactamente. Y bueno, yo no quiero dejar de hacer un comentario. No, y al contrario, yo quisiera que nos dijeras, en tu opinión, ¿qué impidió que en la Constitución del 57 se estableciera claramente la característica de Estado laico, cuando esta Constitución es producto de esta guerra de reforma también, que lleva a cabo el grupo encabezado, ¿verdad?, por los progresistas, ¿verdad?, por los demócratas, que buscaban separar al Estado de la Iglesia. ¿Por qué no alcanzó la fuerza, o qué sucedió que no pudieron establecer el concepto en la Carta Magna, solo en una serie de leyes secundarias? Bueno, cuando se redactan las constituciones, y esto que voy a decir lo dejo asentado porque quiero luego explicar también el debate que pudiera suscitarse en el México actual sobre tener o no una nueva constitución en el mundo actual, ¿verdad? Cuando se escriben nuevas constituciones, se desatan las fuerzas. Vienen las confrontaciones, vienen las grandes confrontaciones. Los grupos de intereses contrarios se enfrentan y hay grandes presiones. Esas grandes presiones dieron lugar, de la Iglesia, por cierto, del alto clero católico mexicano, del papado, dieron lugar a que los redactores de la Constitución de 1857 dejaran el tema ya a un ladito. Dejaran un tema ya a un ladito y no lo escribieran directamente en la Constitución. A que se pusieran en práctica los planes B, el plan B. Sí, exacto, ahí, eso vamos a dejarlo por ahí, luego vemos, después hablamos, ¿no? Después hablamos de eso. Y en los años inmediatamente posteriores se expidieron ya
las leyes de reforma. Las leyes de reforma, que no era exactamente la Constitución, sino leyes secundarias como reglamentarias de la Constitución, ¿verdad? Pero bueno, vuelvo al punto del Estado laico. El Estado laico en términos generales. El tema Estado laico es uno de los grandes temas nacionales. Es uno de los grandes conflictos nacionales. La injerencia del poder del Vaticano, la injerencia del enorme poder económico y político, del enorme poder manipulador del Vaticano a través de las jerarquías católicas mexicanas, ha provocado cosas tan tremendas, pues como la guerra cristera. Pues como la guerra cristera, que costó la vida a cientos de miles de mexicanos en una confrontación sangrienta terrible, pero verdaderamente terrible. Y bueno, los mexicanos de años recientes, quizá ustedes tengan un comentario adicional a lo que voy a decir, suponíamos ingenuamente que el conflicto por el Estado laico ya estaba superado en México, que ya era un tema asentado, que eso ya, el conflicto se acabó, ya entendemos que México es un Estado laico, que la iglesia a su púlpito y que el gobierno a gobernar. No, no. Voy a dar un ejemplo de algo que pasó pues en Baja California, cuando en el año 1989, muy reciente, el panismo llega al gobierno en Baja California. Llega el panismo al gobierno en Baja California. El clero nacional y regional sale a la luz pública y empieza a meterse en el gobierno, en todos lados. Salen los gobernantes panistas a bendecir las obras públicas, por ejemplo. Se va a inaugurar el puente tal y va el obispo a bendecirlo. Aquí que la feria del no sé qué se inauguró y va el obispo, y va el sacerdote, y va el cura. Y empieza el debate por los derechos de los curas, por los derechos de los sacerdotes, ¿verdad? Por los derechos políticos. Salen a luchar de nuevo por sus derechos políticos, sus derechos a candidatearse también, a ser candidatos a puestos de elección popular. Apenas empezado el periodo panista, hay un cambio de obispo en Mexicali. Sí. Se nota mucho porque hubo un cambio de obispo y llegó aquí a Mexicali el obispo Isidro Guerrero Macías. Empezaba el gobierno de Héctor Terán. Empezaba el gobierno de Héctor Terán. Y X día llega de obispo a Mexicali el obispo Isidro Guerrero Macías, y el gobernador Héctor Terán lo está esperando en el aeropuerto, acompañado del presidente municipal, de la alta clase empresarial mexicalense, y lo transportan en una plataforma abierta desde más o menos la entrada a la ciudad, ahí por donde está el CETIS, una plataforma abierta llena de flores, y el gobernador, el presidente municipal flanquean al obispo y las multitudes lo aplauden, lo entronizan aquí, lo entronizan. Y claro, Isidro Guerrero Macías a partir de ese momento se convierte en un líder de la derecha panista al menos en Baja California, al menos en Mexicali, un líder poderoso de la derecha panista. Un poquito después de la llegada de Isidro Guerrero Macías, en el Congreso del Estado, aquí en Mexicali, pues hubo una controversia política porque hubo una iniciativa para despenalizar a las mujeres
que deciden no ser madres Ujú. para borrar del Código Penal, Ujú. ¿verdad?, la pena que se impone a las mujeres que consideran que ser madre no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo recuerdo bien el diputado que encabezaba esa iniciativa era Abraham Correa. Ujú. El diputado Abraham Correa, que encabezaba el grupo del PRD, y presenta la iniciativa y está, ahí va, aparentemente iba a prosperar, aparentemente. Pues un buen día, un día X, el obispo, el casi recién llegado obispo mexicalense Isidro Guerrero Macías, rodeado de una multitud de mujeres, y en esa multitud de mujeres había un grupo más o menos numeroso con trajes negros y crucifijos colgados en el pecho, exigiendo que el Congreso del Estado rechazara esa iniciativa. Y el obispo Guerrero Macías se para en un templete que se instala frente al Congreso, y desde ahí pronuncia una arenga llamando a Dios Todopoderoso para que éste viniera e iluminara a ese grupo de diputados a fin de que no fueran a cometer ese horrendo pecado de despenalizar a las mujeres que deciden no ser madres obligatoriamente, ¿verdad? ¡Wow! Tremendo. En ese mismo rato, un numeroso grupo de señoras, también elegantemente vestidas de negro, con sus crucifijos y con recipientes llenos de agua bendita, entran al Congreso y se van a rociar con agua bendita a los diputados que iban encontrando. Entraban a los cubículos de los diputados y les arrojaban agua bendita y los exorcizaban para que no fueran a votar. ¡Wow! Fue un momento muy impresionante. Un regreso a la época medieval. Un regreso a la época medieval, encabezado por el obispo de Mexicali, Isidro Guerrero Macías. Para mí fue muy impactante, porque un diputado, amigo mío, me llamó y me dijo, ¿quieres ver algo propio de la época medieval? ¿De qué se trata? Pues vente al centro de gobierno. Y ahí voy, y sí, observé de manera directa aquel tremendo fenómeno de que estoy hablando. El obispo trepado haciendo una política activista, un activista de la política, es decir, exactamente lo que la Constitución prohíbe, un desafío a la Constitución. Un desafío a la Constitución. Pero el gobernador panista, ¿verdad?, no tenía ningún problema. El presidente municipal panista no tenía ningún problema, estaban de acuerdo. Los gobiernos, el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación no decía nada. Es decir, se toleró la agresión abierta, directa al Estado laico, a la Constitución y a la ley que exigían desde entonces, que siguen exigiendo el respeto a la línea divisoria entre las tareas del clero, de la iglesia, y las tareas públicas, las tareas del gobierno electo por el pueblo. Son dos ámbitos distintos. Pero bueno, esa es la situación actual. Seguimos todavía en una época en que el panismo hizo regresar la derecha mexicana en el panismo, en el prianismo, podríamos decir ahora, hizo regresar la disputa por el Estado laico. Sigue siendo un tema palpitante en la actualidad. Pero bueno, al menos constitucionalmente está resuelto. Al menos constitucionalmente está resuelto, ¿verdad? Pero no tanto. Porque sí, no tanto. sí, Tienen, por ejemplo, cuando dices tú que lo queríamos resuelto, es que desde que somos niñas, niños,
una de las primeras cosas que aprendemos es el artículo 3º constitucional que dice la educación es laica. Y ahí los niños escuchamos por primera vez el término laica, gratuita y obligatoria. Y entonces se queda la palabra laica como algo muy importante que está en la Constitución. Y sin embargo, en la práctica cotidiana, el avance constante de la iglesia o de las iglesias lo vemos en el sector público, privado de la educación, por ejemplo, pues no ha dejado de impartirse la religión, y es el sector privado, pero influye, irradia también hacia el sector público. Y por otra parte, pues ahorita que mencionabas a Isidro Guerrero Macías con este acto digno de la época medieval, pues fue un liderazgo de 30 años que lo mantuvo así hasta su reciente fallecimiento. Sí. Todavía en los congresos, no nada más panistas de Kiko Vega, sino en los congresos de Morena, se presentó con estas mujeres, con estos grupos de seguidores de derecha, a pelear en contra, con los mismos argumentos que tú recuerdas que hizo allá en la época de Héctor Terán, pues con los mismos argumentos se presentó a pelear en contra de las iniciativas para garantizar la libre maternidad, el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo no deseado, y también para oponerse a los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, este movimiento lo mantuvo constante, tomó el Congreso también. ¿Qué año sería? Javier tomó recientemente, un poco antes de morir, tomó el Congreso y se pusieron a rezar. O sea, el recinto donde se va a legislar lo convirtió en una iglesia. Y lo peor de todo es que hubo diputados, y no solamente panistas, que también se arrodillaron a orar, a rezar ahí, ¿no? Entonces, creo que tienes razón, mucha razón. Estos actos, y que no son exclusivos de Baja California, se dieron en muchas partes del país, y no nada más con gobiernos panistas, también con gobiernos priistas, porque el priismo se derechizó también. Y en Chihuahua, pues vemos al gobernador del estado rodeado de toda la cúpula eclesiástica, por un lado, y su gabinete ahí en un mismo templete, en un acto masivo, tremendo, también así con muchas flores adornado, y con un crucifijo enorme, declarando el gobernador que dejaba el estado de Chihuahua bajo la protección no recuerdo qué santo, ¿verdad? A un santo le encomendaba el estado, ¿no? Sí. El estado de Chihuahua. Y ese tipo de eventos los vimos en muchas partes del país. Antes de dejar el tema estado laico, déjenme decir dos cositas, dos botoncitos del tema. Sí. Uno, la UABC, nuestra querida UABC, no resistió nada, ni opuso ninguna resistencia, nada, al contrario. Los gobiernos de la UABC se entregaron por convicción religiosa de sus propios rectores a la invasión, a la invasión clerical de la educación superior de Baja California, sin ninguna resistencia. Al contrario, los rectores promovieron el quebrantamiento del Estado laico sin darse cuenta siquiera, sin siquiera darse cuenta. De manera que cualquiera que tenga curiosidad científica y recorra los pasillos, los corredores, converse con profesores universitarios en nuestra UABC, escuchará constantemente profesores universitarios, investigadores, bendiciéndose unos a otros, lanzándose bendiciones, que Dios lo bendiga, es decir, convirtieron los corredores universitarios, los pasillos, los salones. En expresiones de su fe religiosa. Sí, exacto, es lo más normal ahí en la UABC, encontrarte gente que te bendice,
Y a mí me gusta mucho que me bendiga, me gustaba mucho que me bendijera mi mamá, que tenga... Ya saben que esas bendiciones caían en suelo infértil. Tengo la más chiquita la más chiquita de mis nietas, en cuanto me voy a algo, dicen, es la bendición, y papá me da la bendición, pero tiene 3 años de edad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de bendiciones a mí me gustan mucho. Pero cuando de pronto el que te está bendiciendo es el gobernador, como lo hacía constantemente Eugenio Lordui, se te enchina la piel, se te enchina la piel, ¿verdad? Pero bueno, esa es nuestra UABC. No ofreció ninguna resistencia, ninguna controversia, ningún cuestionamiento a la invasión clerical del sistema educativo. Ninguna resistencia, porque sus autoridades no tenían siquiera conciencia de las luchas históricas que ha dado este país para hacer que prevalezca el Estado laico. Otro botón que no quiero dejarlo pasar por la actualidad del tema. Hace un ratito, Olga, tú mencionaste la sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado mexicano a reformar su constitución para lo del arraigo. Sí, el tema, ok, está bien. Ese tema, otro día podíamos tratar eso. Sí. Pero lo que quiero destacar es que cualquiera de estos días nos vamos a topar, vamos a saber que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano a desaparecer las trabas que todavía hay en la Constitución y en las leyes para que los obispos, el arzobispo, el cardenal, el cura, sean candidatos a diputados, a gobernadores. Eso puede pasar cualquier día. Las mismas razones jurídicas que militan en el caso en que se acaba de dictar una condena contra México a reformar su constitución para suprimir el arraigo, para suprimir la prisión preventiva oficiosa. Eso está bien, ok, eso está bien. Pero las mismas razones jurídicas de derecho internacional, de derecho de los tratados, militan si hubiera una demanda de un sacerdote, de un obispo, de un cura, reclamando su derecho a ser candidato del PAN a presidente municipal de un pueblo, con todo y su sotana, y ejercer la presidencia municipal desde su sotana. Eso sería igualmente posible. Entonces, cuando observamos la injerencia de tribunales, porque es un derecho humano las creencias religiosas, es un derecho humano la actividad política, es un derecho fundamental, entonces cualquier religioso podría lograr una sentencia para que se modificara el orden constitucional, para permitir que los hombres de la sotana sean gobernantes sin abandonar, sin siquiera tener que quitarse la sotana. Eso tiene que dar lugar a una alerta. Claro. Yo quiero comentar algo, incluso para cerrar, si tú quieres también, o que Olga quiera todavía continuar con el tema de lo que ha estado sucediendo con esta violación al marco constitucional en materia de laicismo. En el caso de Baja California, ¿cómo no señalar esto que tú acabas de comentar, de lo que estaba pasando en nuestro estado? Sí. No recuerdo con quién, a lo mejor tú recuerdas, no sé si fue precisamente con este gobernador que bendecía a medio mundo, Eugenio Lurdi, o si fue no sé, no recuerdo si fue incluso con Terán, creo que fue con el Lurdi, que fue su secretario de Educación Pública, porque tú dices, bueno, ¿cómo la universidad y el clero tomó tanta fuerza en Baja California, violando flagrantemente el marco constitucional en la materia? Bueno, pues sí, acuérdate, tú recordarás a ese secretario de Educación,
Marco Antonio Esponda Gagiola, ¿te acuerdas de él? Marco Antonio, Marco Antonio fue ensenadense, Marco Antonio Esponda Gagiola, y pues él pertenecía a estos grupos de las asociaciones civiles a favor, no, ¿cómo? Yunque. Asociación de Padres de Familia, que están directamente vinculadas con la ultraderecha, con el catolicismo más de extrema, y que, bueno, pues siempre fue un opositor. Caballeros de Colón, regularmente. Fue un gran opositor precisamente al laicismo en materia educativa. Y sin embargo, pues llegó a ser secretario de Educación Pública aquí en Baja California. ¿Y qué decir del secretario? O sea, si se violaba a nivel federal el marco constitucional, ¿cómo nos iba a violar el marco constitucional en los estados de la República? ¿Quién fue el secretario de Educación Pública en el gobierno de Vicente Fox? Pues fue precisamente Carlos Abascal Peniche, ¿se acuerdan? Perdón, sí, Carlos Abascal Carranza. Carlos Abascal Carranza, ese fue su secretario, y en las investigaciones que en su tiempo hizo nuestro querido periodista ahora Álvaro Delgado para denunciar al Yunque, pues él lo presentó como un miembro, a Carlos Abascal, como un líder nacional importante del yunquismo, que es la extrema también derecha del clero mexicano, del clero católico mexicano, y ese clero que pues lo vemos muy activo en la actualidad, ¿no? Recordarán que Carlos Abascal pues murió siendo todavía secretario de Educación 2 años antes después de su nombramiento, pero llegó a sentar las bases precisamente para que el sistema educativo nacional, en el sistema educativo nacional se violara el marco constitucional, como sucede, y aquí pasaría ya a la siguiente, tratar de continuar con el tema, con el desarrollo del tema que se escogió el día de hoy, como se viola el contenido de la Constitución de una manera, en nuestro país, de una manera así, increíble, ¿sí? Se habla de que es una Constitución de avanzada, pero no hay artículo de esta Constitución Política de 1917 que no haya sido en una o varias veces violadas sus contenidos, en todos sus artículos, en todos. Desde el artículo primero, que sí, en el texto es muy importante, es un avance legislativo de avanzada a nivel mundial, pues hasta el último de sus artículos en materia agraria, en materia laboral, en materia de salud. Es un texto muy interesante, pero en la práctica se utiliza a conveniencia de los poderes que estén ejerciéndose por cualquier partido, ¿eh? En este momento, por ejemplo, si seguimos hablando del laicismo, bueno, pues vemos también cómo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha pasado por encima también del texto constitucional en materia de laicismo, y lo que sucedió en Tijuana, ese es el ejemplo más claro, por señalar alguno, ¿sí? El ejemplo de que viene a Tijuana a encabezar una reunión por el tema contra Trump, ¿verdad? Por el tema precisamente de los aranceles que quería imponer Donald Trump, para que finalmente se saliera con la suya, ¿no? Con el tema de los aranceles, del famoso, de la política migratoria nacional. ¿Y quiénes hacen uso de palabra en un acto oficial? Pues dos representantes de iglesias, una cristiana y una católica. Y eso fue público. Y bueno, sabemos también que la iglesia, a la luz del mundo, pues tiene penetrado al gobierno federal mexicano, así como tiene penetrado al Congreso de la Unión, al Poder Judicial de la Federación, y de ahí hacia abajo. Y ahí siguen, ahí ya están. Bueno, el hijo de Jorge Hanron ahora dirige al partido Encuentro, así es, el PES, y lo vemos con el crucifijo, ¿no? Ahí, y dice,
Ya se acabó la ultraderecha en el PES. Hace algunos meses eso fue lo que señaló, siendo ya dirigente del PES. Pero pues en la práctica vemos los mismos métodos y las mismas idiosincrasias. Que está bien que las tenga, pero que no se viole el marco constitucional. Y ese es el gran problema de las constituciones, Daniel, porque creo que ese es un asunto que desafortunadamente no nada más sucede en México. Las constituciones son una serie finalmente de buenas intenciones para que los países y las sociedades tengan una convivencia, tengan un diálogo, tengan una armonía, ¿sí? Pero en la práctica, las leyes, las máximas cartas de muchos países del mundo, no funcionan porque al final de cuentas, pues son los humanos, ¿no? Quienes las ejercen, si deciden o no respetarlas. Y en ese sentido, mi estimado Daniel, a mí me gustaría mucho que profundizaras un poco en algo que te planteó Olga cuando arrancó el programa. Esta constitución que tenemos en México se apega a la realidad de los mexicanos contemporáneos, o sea, los del día de hoy, o hay que tratar de buscar una constitución que pudiera de alguna forma, así como se está buscando una transformación del país, se logre también una transformación jurídica, ¿sí? Que de alguna forma permita que los grandes anhelos del pueblo mexicano de vivir en un país con características democráticas más avanzadas pudieran darse a la luz. Pero no soy ingenuo, porque sabemos también que en este momento es imposible, por la forma como están los equilibrios de poder ahí dentro del Congreso de la Unión, y por lo que estamos viendo también por lo que toca al Poder Judicial, con estas actitudes que demostró el día de ayer su nueva presidenta, ¿no? La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde vemos, por otro lado, nos hace sospechar que podría ser también un golpe de tuerca, un apretoncito más de tuerca, con miras a comenzar a recrudecer el famoso lawfare aquí en nuestro país en contra de un presidente y de un gobierno que busca la continuidad y que bien podría en un momento determinado encontrarse ante situaciones similares a las que se vivieron en Brasil, las que se vivieron en el Ecuador, las que se vivieron en el Perú, en Bolivia, bueno, en fin, tantos y tantos casos que podríamos hablar de ellos. ¿Cómo ves, Daniel? Bueno, voy a repetir una idea de hace ratito. Las constituciones tienen por lo menos dos caras. Son instrumentos liberadores para el pueblo, por un lado, pero también son instrumentos de opresión. Tienen las dos cosas. Una constitución es un instrumento de dominación de una clase poderosa sobre otra clase débil. Pero bueno, esos son las constituciones. La Constitución Mexicana de 1917 tiene ahora un artículo primero que apenas empieza a ser explotado, que apenas empieza a ser explorado. Los propios abogados. Sí, explorado, investigado, trabajado, discutido, que apenas empieza la importancia del artículo primero, porque pone en el centro del debate constitucional los derechos humanos. Y nada más explosivo, más revolucionario y más conflictivo que el concepto de derechos humanos. Porque así como yo puedo decir que voy a defender mi derecho humano al trabajo o mi derecho humano a la libertad de creencias o mi derecho humano a la libertad de tránsito, hay grupos sociales que dicen, vamos a defender nuestro derecho humano a la propiedad. Vamos a defender nuestro derecho humano a la libre empresa. Vamos a defender nuestro derecho humano a la competencia económica.
acaba de sentenciarse por un tribunal, no tengo el dato exacto, qué tribunal y en qué litigio, que existe un derecho humano a la libre competencia. Eso no es un derecho humano. Eso son los derechos del capital. Sí, es materia de economía. Están convirtiendo los derechos del capital en derechos humanos. Es teoría económica. Así como la Suprema Corte de los Estados Unidos hará unos 20 años, quizá poquito más ya, resolvió un famoso caso llamado el caso Citizen, ¿cómo se llama? US Citizen, Ciudadanos de los Estados Unidos, se llamó el caso, a los 20 años. En ese caso, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró, es una sentencia dictada para cuestiones político-electorales. Entonces dijo la Suprema Corte de ese país que las corporaciones, las grandes empresas, son personas y por tanto están protegidas para aportar el dinero que quieran sin ninguna limitación a los candidatos, a postular sus propios candidatos y a apoyar a los candidatos que quieran con el dinero que quieran, porque las corporaciones son personas, como cualquier persona. La Constitución de los Estados Unidos establece el derecho de todo ciudadano de aportarle dinero a los candidatos y partidos de su preferencia, y las corporaciones también son personas equiparables a cualquier persona física. Es una cosa tremenda lo que hace. Y defienden los derechos de un indígena, por ejemplo, que es de las personas más discriminadas de este país, y el mismo rango quiere, por ejemplo, FEMSA, que se defiendan los derechos de la Coca-Cola. Eso es lo que ya está establecido en el sistema jurídico estadounidense. El derecho del capital, el derecho del gran capital a ser considerado persona para efectos jurídicos y por tanto como persona que es FEMSA en México, Ford Motor Company, la Toyota, cualquier corporación transnacional, el complejo militar industrial de los Estados Unidos, a aportar dinero a sus candidatos porque también son personas ellos. Ese tema que acaba de resolverse hace quizá menos de 20 años en la Suprema Corte de los Estados Unidos es una cosa vergonzante para la humanidad, pero es algo también de lo que advirtió Abraham Lincoln. Cuando termina la guerra civil en los Estados Unidos, cuando está terminando la guerra civil, Abraham Lincoln dejó una especie de testamento político donde dijo al pueblo de los Estados Unidos, dijo Lincoln, wow, dejo una advertencia, dejo y ofrezco una disculpa muy sentida al pueblo de los Estados Unidos porque mi gobierno tuvo que endeudarse enormemente para ganar la guerra civil, para conservar la unidad de la nación, ganar la guerra civil, lograr que permaneciera unida la nación y que no se dividiera, que no se pulverizara como estaba pulverizándose en el momento en que Lincoln toma posesión de la presidencia en el año 1861. Dijo, mi gobierno tuvo que endeudarse mucho, le debemos mucho dinero a las empresas ferrocarrileras, a las empresas fabricantes de armas, a las empresas fabricantes de alimentos enlatados, de todo lo que se necesita para ganar una guerra. Y sí, nos prestaron, a los banqueros les tuvimos que pedir muchísimo dinero. Entonces dejo un país endeudado, dijo Lincoln, dejo un gobierno endeudado y eso me apena mucho. Advierto al pueblo de los Estados Unidos del enorme riesgo que tiene la libertad en este país frente a las corporaciones.
Efectivamente. Lincoln es asesinado en el año 65, más o menos, ¿no? 1865, 66. Es asesinado. Y un poco después, la Suprema Corte, ya asesinado Lincoln, la Suprema Corte de los Estados Unidos resuelve un caso que debiera estudiarse más y conocerse más, analizarse más en las facultades de Derecho, en los colegios de abogados, en los círculos jurídicos, porque en ese fallo, la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que las corporaciones, reconoció algo que no había querido reconocer antes, que es el derecho de las corporaciones a ser consideradas personas también, personas jurídicas. A partir de ahí, el derecho estadounidense consideró personas a las corporaciones. ¿Para qué? Para que defiendan sus derechos en los tribunales, en el sistema de justicia, para que los grandes capitalistas no tengan que dar la cara a ellos mismos, su propio rostro personal, físico, sino que es el rostro de las corporaciones, nada más, que son seres abstractos, que nadie sabe quiénes son los dueños, una que otra corporación se sabe quiénes son los dueños, pero muy pocas, para operar en el mundo del capitalismo que despegaba, que empezaba a crecer en la época de la Guerra Civil estadounidense. Y bueno, hay todo eso, hay todo eso. Las luchas actuales, en el centro de las luchas actuales, las luchas político-constitucionales del mundo actual, quiero usar esa expresión, permítanme, las luchas político-constitucionales del México actual, están en el tema de que ayer habló un diputado, el senador en Querétaro, el senador, se me escapa el nombre de él, el que habló en nombre de la Cámara de Senadores en Querétaro ayer, y el presidente de la República, ambos hicieron referencia al concepto separación del poder político y del poder económico, a la necesidad de continuar la lucha por separar el poder político del poder económico. Esa es la lucha fundamental de los países como México. Y en ese punto, la Constitución mexicana tiene los perfiles necesarios, tiene los preceptos necesarios, tiene este país la parte jurídica bien, en buen estado para continuar esa lucha. Por eso y por otros factores, yo no soy partidario de en este momento abrir un debate por una nueva constitución. No, es muy peligroso. En el mundo actual, si se abriera un debate por una nueva constitución, corremos el gran riesgo de que nos quiten el artículo 1, de que nos quiten el artículo 3, que establece todavía la protección de la educación pública gratuita, laica todavía, que nos quiten el artículo 123, que todavía establece los derechos de los trabajadores y que protege las luchas de los trabajadores, sobre todo ahora que en el régimen en el gobierno de López Obrador se reformó el artículo 3 para establecer de verdad la libertad sindical. La libertad sindical. Para que los sindicatos, para ir desapareciendo, pues paulatinamente, ni modo, para ir desapareciendo el corporativismo sindical. A propósito de corporativismo sindical, no puedo dejar de mencionar a mi querida UABC. La UABC es un ejemplo del corporativismo sindical. Tenemos ahí un sindicato de académicos, un sindicato de profesores, se llama el Sindicato de Profesores Superación Universitaria, absolutamente corporativista. En cada unidad académica hay un delegado por Derecho Mexicali, delegado por Ciencias Humanas, delegado por Oceanografía en Tijuana, Ensenada, o delegado de Contabilidad. Son los delegados sindicales de cada unidad académica.
Y cuando hay que cambiar de secretario general, pues esos delegados son los que eligen secretario general. Un pequeño grupo de personas se reúnen y eligen al nuevo secretario general del Sindicato de Profesores Superación Universitaria. Siempre eligen a la persona que el rector en turno decidió que elijan. Ese es la UABC es un magnífico ejemplo del corporativismo sindical, no solo en el plano académico, también en el otro plano, porque hay otro sindicato administrativo, ¿verdad? En que el año pasado hubo elecciones, hace más o menos un año, a principios del año pasado hubo elecciones para nuevo secretario general, pero igual la rectoría hizo lo que tradicionalmente han hecho los rectores, manipular las elecciones en el sindicato de trabajadores administrativos e hicieron reelegir al anterior porque era el que ya el rector Valdés había decidido que él quería que repitiera, y hubo unos grupos unos grupitos de trabajadores que se organizaron para lanzar un nuevo candidato, pero no, fue imposible. Fue imposible para ellos, los amenazaron con rescindirles la relación laboral si seguían alborotando, y entonces apaciguaron y quedó como secretario general el que el rector dijo. Esos instrumentos que están ahí, por lo menos que están ahí en los hechos políticos, ya son jurídicamente condenables. Y eso ya, en la medida en que los trabajadores se van organizando, ya tienen los instrumentos jurídicos para defenderse. No es lo mismo defender los derechos humanos sin instrumentos jurídicos que defenderlos con instrumentos jurídicos de tu lado. Por eso yo no soy partidario de abrir en este momento un debate por una nueva constitución. Lo que tenemos de constitución todavía protege los derechos de los pueblos, del pueblo mexicano. El artículo 27, si abrimos un debate constitucional, nos lo arrebatan. Nos lo arrebatan. Ya de por sí le dieron tarascadas muy grandes, ¿no? Y jeretazos por todos lados. El gobierno de López Obrador le ha devuelto algo en leyes secundarias, pero como pueden ustedes, como lo sabe todo el mundo, no se ha podido hacer la reforma constitucional, pues porque las fuerzas opositoras, el panismo, la oposición, no quieren. Tienen la minoría, sí. Son minorías, pero tienen esa minoría que les permite evitar que se aprueben reformas. Cuando se trata de reformar la Constitución por vías institucionales, la minoría manda sobre la minoría manda sobre la mayoría. Parece una ironía, pero así es. Sí, así es. Esos son los hechos. Oye, Daniel, hiciste que recordara una expresión que tuvo López Obrador siendo opositor, todavía líder de la oposición en el gobierno, no recuerdo si era el de Calderón o era ya el del Peña Nieto con las reformas estructurales, y que le preguntan su opinión sobre el desprestigio que tiene la Cámara de Diputados y la baja percepción de aceptación que tenía entre la gente, ¿no? Y la baja productividad, ¿verdad? Que tenía muchas leyes sin aprobar, muchas iniciativas, en fin. Y dice, híjole, dice López Obrador, pues es que a mí me parece mejor cuando no sesionan, porque cada vez que tienen sesión, me ponen a temblar. Dicen, es que tienen muy pocos periodos de sesiones. Dicen, no, y que tengan menos. Dice, porque cada vez que sesionan me ponen a temblar. Y en cuanto a lo que estabas diciendo de los derechos humanos, de cómo las corporaciones empresariales reclaman derechos humanos para estas corporaciones, para las empresas, no vayas tan lejos, querido Daniel. Aquí lo logró Kiko Vega. Kiko Vega logró reformar el artículo 100 de la Constitución cuando presentó su iniciativa. Derogó primero la que había puesto Osuna Millán de Ley de Asociaciones Públicas Privadas, las APPs,
y presenta una propia. Derogó por completo toda la anterior para poder presentar una en la que eleva a rango constitucional la obligación del Estado de proteger los derechos de las empresas que inviertan en el Estado. Claro. Y lo ponen en el artículo 100, Bien. que es el que hace referencia a la obligación de todas las instituciones del Estado y sus organismos descentralizados, todos los que manejen presupuesto, ¿verdad?, de cuidar, de ejercer ese presupuesto con criterios de eficacia, de eficiencia, de honradez y de transparencia. A eso se refiere el artículo 100. Y ahí, en ese artículo 100, mete un párrafo que dice: el Estado alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico estatal, promoviendo la competitividad e implementando políticas para el desarrollo industrial sustentable mediante el establecimiento de las bases y requisitos que realicen proyectos bajo el esquema de asociaciones públicas privadas, mismas que se regirán exclusivamente por la ley, exclusivamente. Hay otras leyes que norman, ¿verdad?, la participación privada, pero aquí dice mismas que se regirán exclusivamente por la propia ley de asociaciones públicas privadas que al efecto se emita a fin de lograr el cumplimiento de los fines que sean competencia del Estado y municipios. Se subordina a los estados y los municipios a la ley que protege a las empresas privadas en su alianza con el Estado, ¿no? Cuando empezaron las luchas por el agua en el año 2017, en medio de aquellas grandes manifestaciones populares contra Constellation Brands, contra el régimen la ley estatal de agua, imperante, todo eso, un grupo se formó en Mexicali, se formaron muchos grupos sociales, colectivos, afortunadamente. Entre otros, se formó un grupo en el que yo participo de manera directa llamado Mexicali Consciente, y ese grupo, con el apoyo de un poco más de 1,000 firmas, presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado para derogar ese artículo, ese párrafo que acabas de leer, Olga, para derogarlo y para abrogar la ley de asociaciones público-privadas. Sí, es una iniciativa que está ahí, que cumple todos los requisitos legales, ya está para ser discutida. Ni siquiera hemos logrado que la comisión dictaminadora emita un dictamen. Ni siquiera hemos logrado eso. Con cada legislatura que viene, siempre gestionamos. Por cierto, le mando un saludo muy reprochudo, un reproche muy cordial. Sí, le mando un reproche muy cordial a Montserrat Caballero, porque siendo ella presidenta de la comisión que tenía que dictaminar esa iniciativa, jamás, siquiera jamás, por más llamadas, insistencias, escritos, solicitudes de una conversación de 10 minutos en su oficina o donde ella quisiera para explicarle la iniciativa de Mexicali Consciente de que estamos hablando, jamás tuvimos respuesta de ella. Nunca. Inclusive lo tratamos el tema más de una vez con su secretario particular, que era su hermano, se llama como yo, le mando un saludo porque se llama Daniel. Hay de Danieles a Danieles. Sí, también. Con él hablé muchas veces y dijo, ya mero, se acabó el trienio, se fue ella de candidata a lo que sea, y jamás pudimos siquiera ser escuchados 5 minutos por Montserrat Caballero para decirle: Montserrat, eres de la 4T, no lo olvides, eres de la 4T, aquí hay un tema para la 4T, escúchanos. Nunca, Montserrat. Por eso le mando un muy cordial y cariñoso reproche a la alcaldesa de Ensenada, ¿verdad? Sí. Perdón, de Tijuana. De Tijuana. Sí. Oye, Daniel, qué loco está esto de esta tembladera. Sí, de repente aquí volvió esa tembladera. Es en tu cámara, algo sucede con tu cámara. Sí. Pues no.
Oye, Daniel, y No me nada doy más, cuenta. nada más una aportación más en esta misma línea y que viene a mostrar lo difícil que es llamar a un nuevo constituyente, ¿no? Crear una nueva constitución. Lo inconveniente que puede ser en este momento. Fíjate, esas asociaciones públicas privadas que ya existen en la Constitución a nivel federal y en los estados, fue el Banco Interamericano de Desarrollo quien creó un grupo especial de cabilderos que se fueron estado por estado a llevar el borrador, prácticamente, el borrador así de la ley a aprobarse. Y por eso, cuando se forma en Baja California, ha sido vanguardia en muchas cosas lamentables. Por ejemplo, aquí en Baja California se aprobó antes que a nivel federal la ley de asociaciones públicas privadas. En el gobierno federal de Calderón y aquí con Osuna Millán. Con Osuna Millán fue el primer estado y todavía, y se le adelantó al Congreso Federal. Bueno, pues cuando entran los cabilderos del Banco Interamericano, ya se había adelantado Osuna, ya conocía el proyecto, ¿verdad? Y lo presentan y lo realizan, pero tenía algunos aspectos que permitían cierta transparencia, cierta participación de algunas partes de la sociedad, y Kiko Vega decide derogar toda esa ley y crea una nueva que pone este párrafo que comentamos ya en la Constitución, sí, pero que responde a lo que ya estaban cabildeando el Banco Interamericano de Desarrollo, de un organismo financiero internacional, y si tú entrabas, porque yo ahí lo vi, entrabas a la página del BID, ahí encontrabas así claramente en su página oficial que tenían ese grupo de cabilderos recorriendo los estados de la República Mexicana para sacar este tipo de leyes, así tan dura como la que dictó Kiko Vega al Congreso y que se la aprobaron. Y se fueron recorriendo los demás estados de la República. En algunas partes no se las aceptaron así tan desvergonzada, ¿verdad? Como venía, pero no solamente fue aquí con nosotros, se fueron a otros países latinoamericanos. Entonces, cualquier reforma a la Constitución pone en movimiento a grandes intereses que trascienden las fronteras del país para llegar a los intereses de las corporaciones mundiales económicas, ¿no? Esa es la cuestión, es el fondo, lo que dificulta. Y vamos sí, aquí. Tengo muy presente a los diputados del Congreso de Baja California cuando se aprobó, cuando votaron esa iniciativa de Osuna Millán y luego la de Kiko Vega, pero felices, diciendo Baja California destaca a partir de hoy como un estado progresista, porque ahora los inversionistas privados van a ayudar al desarrollo de Baja California, van a apoyarlo. Los empresarios, los inversionistas van a venir con sus millones y millones y millones a impulsar el desarrollo de Baja California. Creo que yo escuchaba muchas preguntas de los críticos, la gente que piensa en esto, dijo un señor, un amigo mío, dijo, bueno, ¿quiénes son esos inversionistas? ¿Alguien va a vigilar que no sean narcotraficantes? Ese dinero que vienen a invertir en el desarrollo de Baja California, según dicen, ¿alguien va a vigilar de dónde viene ese dinero de los inversionistas? ¿Quiénes son ellos? ¿Son personas honorables? ¿De dónde sacaron ese dinero? Claro que no. Es raya en la cruel comicidad. Esa manera tan simplona en que la derecha defiende los intereses del capital, del gran capital, los intereses o del poder económico. Por eso, a mí me pareció muy bien que ayer el diputado, se me escapa el nombre de él, perdón, el senador que habló por el Senado en Querétaro, y luego López Obrador, ambos enfatizaron que uno de los grandes temas del mundo actual es separar el poder económico del poder político. Me parece que una de las conclusiones de esta mesa, de esta conversación de hoy, sería agregar y del poder religioso.
y del poder religioso para el rescate de los derechos humanos, porque el gran obstáculo de los derechos humanos es por un lado el poder religioso y por otro lado el poder económico, porque los poderes económicos se disfrazan de seres humanos, se disfrazan de seres humanos. Sí, yo tengo la tarea de investigar en estos días. A los humanos nos cosifican y a las cosas las humanizan. Sí, Sí. quiero verificar en qué tribunal recientemente se declaró que existe el derecho humano a la competencia económica. Subrayo otra cosita que no me quiero ir sin decirlo, porque porque así está a la vista de todos. Se aprobó hace que poco más de un año en el Congreso de la Unión. Se aprobó la ley esta de la industria eléctrica, impulsada por el gobierno de López Obrador. Se aprobó la ley, sí, de la industria eléctrica. ¿Y el plan B? Sí, no al actual, no el actual, el plan B es el electoral. Sí, pero no, es que hubo plan B para la ley eléctrica, porque iba una reforma constitucional. Plan B de la ley eléctrica. Logró, sí. Y salió plan B de la ley eléctrica. De la ley eléctrica. Sí. Ustedes recordarán aquel momento histórico tan interesante en que entra en vigor el día tal, se publicó la ley en el diario oficial, se publicó, y ese mismo día por la tarde, un juez de distrito dictó un acuerdo suspendiendo totalmente la aplicación de esa ley. Sí, la hizo universal, en lugar de nada más al que solicitaba un amparo, hizo general. Un juez de distrito especializado en competencia económica suspendió provisionalmente la ley. Después la suspendió con la llamada suspensión definitiva, pero suspensión total de la ley. Es un desbordamiento completísimo de sus facultades constitucionales. Y después ya pasaron meses para que un tribunal colegiado del circuito corrigiera el abuso del juez y dijera es un error. En México hay un principio que se llama la fórmula Otero, que está escrito en las constituciones mexicanas desde 1830 y tantos, se llama principio de relatividad, y conforme a ese principio, las decisiones que se toman en un juicio de amparo solo benefician a la persona particular que promovió el juicio de amparo. Bueno, eso pasó. Y otro ejemplo que estamos viendo constantemente es la lucha de la ultraderecha, de la derecha mexicana, contra las obras del gobierno de López Obrador, como el Tren Maya, como el aeropuerto, como todo eso. Cientos de demandas de amparo en que los jueces de amparo admiten la demanda y suspenden las obras. Suspenden las obras. Subrayo, todos esos juicios de amparo, todos terminan sobreseídos. Sobreseídos significa en el lenguaje, es una manera un poquito ridícula, técnica de los abogados y los jueces que usamos para decir que en un juicio no hubo resolución de fondo de nada porque hay un impedimento. Porque el que presentó la demanda no tiene interés ni jurídico ni legítimo. Pero por lo pronto presentan la demanda, se disfrazan de que sí tienen esos intereses. Los jueces les creen provisionalmente y ya saben los jueces que a la vuelta del tiempo esas demandas, esos juicios van a ser sobreseídos. Pero siguen el juego. Pero por lo pronto van obstruyendo, van dificultando el avance de una obra, como fue el caso del Tren Maya, por ejemplo. Sí, siguen el juego de los grupos de la derecha opositora. Y bueno, algo que hay que destacar es que el gobierno de López Obrador ha tenido la prudencia constitucional de que no desobedece esas resoluciones. Tiene un equipo de gente trabajando en los tribunales para la defensa jurídica del gobierno y finalmente echan abajo esas resoluciones y ya continúan las obras. Eso es lo que pasa. Por eso hay esos grandes bastiones escritos en la Constitución
y yo llamaría siempre a la prudencia. No hay modo, no hay espacio, no hay lugar. Los llamados a una nueva constitución, pues el más reciente en México fue el de Carranza, pero veníamos de una revolución sangrienta. Sí. Veníamos de una revolución que se construyó a balazos, a cañonazos, muertos, heridos, una revolución que triunfa con un movimiento encabezado por Carranza y en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista, no de presidente, porque no tenía el carácter de presidente. En su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista, Carranza lanza una convocatoria por cierto, no dijo vamos a hacer una nueva constitución, dijo vamos a reformar la constitución, reformar y adicionar la constitución de 1857. Esa fue la convocatoria que él lanzó, pero lo hizo en su carácter de líder, cabeza de un movimiento revolucionario triunfante. Pero No, pero en ese no momento era... todavía no era triunfante, mi estimado David. Perdóname, pero ahí hay que poner la historia en ese momento, porque al final de cuentas también hay que señalar que, porque todo mundo en México le presenta la autoría de esa constitución a Carranza, pero Carranza hay que ubicarlo en la historia. Carranza era un oligarca de la época. Bueno, era un oligarca de la época, era un porfirista. Correcto. ¿Sí? Y él se va acomodando conforme se van dando los hechos históricos de 1909, 1910, 1911, sí. Se va acomodando y finalmente, bueno, integra un ejército en donde él separa a la revolución popular de la revolución oligárquica. Y finalmente, sí, como tú dices, gracias a que Pancho Villa, Francisco Villa y Emiliano Zapata y otros jefes revolucionarios populares seguían levantados, estaban levantados en armas, ¿sí? Gracias a que ellos se le adelantaron a esto que tú acabas de decir, que este hombre nada más quería una pequeña embarradita a la Constitución. Una pequeñita reforma, y nada más vamos a ponerla. Pero no representaba ni estaba a favor de las reformas populares que estaban planteando los grupos antagónicos a este movimiento oligárquico, que es finalmente el triunfante. Sí, pero hay que señalarlo, que gracias a esa oposición popular, a los zapatistas y a los villistas, de un grupo muy grande de organizaciones guerrilleras y organizaciones populares que estaban luchando por una verdadera transformación del país, ¿sí? Se logran incorporar, es más, se logra hacer la convención constitucionalista en Querétaro, y ahí, no en un principio, pero con mucha presión, ellos logran finalmente que se fueran integrando poco a poco esas demandas populares que se manejaban en el ideario de estos dos grandes personajes de la Revolución Popular Mexicana. Sí. Entonces, hay que señalarlo, y tú lo acabas de mencionar al principio del programa. Su primera acción de Carranza fue afianzar el presidencialismo. Ya una vez él, con la publicación de la nueva Constitución, ¿saben qué? Yo soy el único que puede mandar leyes, y los constitucionalistas que quedaron ya con Pancho Villa, con graves dificultades para conservar el liderazgo en el norte, pues finalmente, pues este hombre logra ceder, logra que el Congreso ceda. Acepto plenamente tu intervención, tu dicho, Javier, porque me parece que no contradice el mío, sino lo complementa. Okay. Carranza, en medio de esa vorágine de presiones, de conflicto, logra unificar una voluntad, una decisión. Vamos a reunirnos, y lanza la convocatoria, y la convocatoria logra su efecto, porque se reúnen las fuerzas, las diferentes fuerzas en Querétaro, y discuten y finalmente aprueban una
constitución. Una constitución, un nuevo texto, un texto distinto del proyecto que presenta Carranza. Tienes toda la razón. El proyecto que presenta Carranza no era un proyecto de contenido social. No tenía todo lo que dice el artículo 3º, todo lo que dice muy light. Todo lo que dice el 123, todo lo que dice todos los derechos sociales. Todo lo que dice el 27, todo lo que dice el 27, el 3º y el 123 no iba en el proyecto de Carranza. Ese salió del seno del Congreso. Los diputados de pensamiento político social más avanzado lo plantearon, lo discutieron en acuerdo con los grupos políticos a los que ellos estaban adscritos y lograron que Carranza lo aceptara. Lograron que Carranza lo aceptara. Recuerdo muy bien, cuando se discutía, hay una anécdota que cuentan los profesores de Derecho del Trabajo, que cuando se propuso el artículo 3º, perdón, el 123, para establecer los derechos de los trabajadores en la Constitución, los derechos laborales, el derecho a la huelga, el derecho a un salario mínimo, el derecho a una jornada máxima, todos esos derechos de los trabajadores que quedaron incorporados cuando se presentó la iniciativa, la propuesta de artículo 123, hubo un diputado, un debate entre dos diputados, porque uno de ellos dijo, eso es ridículo. Eso es ridículo. ¿Cómo vamos a escribir en la Constitución los derechos de los trabajadores si eso no va en una Constitución? Ninguna Constitución del mundo sensato escribe eso. Eso es materia de leyes secundarias. Eso se discute posteriormente en leyes secundarias, pero no tiene por qué ir en la Constitución, dijo. Dijo, es como... La anécdota es que ese diputado dijo, es como poner un Cristo, dijo, con sus carrilleras, dijo, es como poner a Cristo con sus carrilleras, con sus pistolas, dijo, eso es ridículo escribir eso en la Constitución. Es una imagen interesante esa del Cristo con carrilleras. Y en aras de la justicia hay que mencionar que mucho de ese contenido social proviene de las ideas de los hermanos Flores Magón y los liberales, que posteriormente se transforman en anarquistas, pero... Correcto, sí, por cierto, a mí me gusta mucho, Daniel, me gusta mucho como lo planteó este tema que están ahorita comentando ustedes, como lo planteó entre los primeros párrafos de su discurso el día de ayer el presidente López Obrador. Correcto. Y dice en este párrafo, si de algo sirvió la división entre los revolucionarios, tal vez fue que la oposición de Francisco Villa y Emiliano Zapata, usa esta palabra, obligó al moderado bando carrancista a tomar decisiones más radicales. Creo que en lugar de utilizar la palabra, perdóname, pero te voy a decir esta crítica, Carranza logró, ¿verdad?, tener a todos. No, creo que es más adecuada dentro de la lucha de diferentes visiones de cómo consolidar la revolución y qué intereses representar. Creo que en esto es más adecuado el término que utilizó el presidente Obrador para decir Francisco Villa y Emiliano Zapata, lo que ellos representaban y estaban en armas, obligó al moderado bando carrancista a tomar decisiones más radicales de mayor profundidad. Recordemos que cuando Villa y Zapata llegan a Ciudad de México y Venustiano Carranza traslada la jefatura del gobierno constitucionalista a Veracruz, los gobernadores que le respaldaban comenzaron a expedir bajo su orientación decretos para abolir hasta entonces, después de más de 100 años, la esclavitud de los peones de las haciendas, y que el 6 de enero de 1915 se proclamó en ese puerto la ley agraria. No nada más los trabajadores, también los campesinos entraron aquí, la ley agraria para entregar la tierra a los campesinos. Y aprovecho este momentito nada más para, como ya lo has mencionado 2 o 3 veces y no recuerdas el nombre del senador, es el actual presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier. Correcto.
correcto. Sí, lo acaba Sí. de mencionar. Precisamente es lo que... Dos cosas quisiera decir antes de cerrar. Por supuesto que sí. La iniciativa de Carranza no es la que salió del Congreso. Tal como la presentó Carranza, no es lo que salió del Congreso o lo que se aprobó como Constitución. Por el contrario, lo que se modificó, lo que se adicionó en los debates del Congreso ahí en Querétaro por las otras fuerzas políticas, que son esos artículos principalmente, tercero, 123 y 27, eso es lo que justificó que a partir de ese momento, a pesar de que formalmente se sigue diciendo el nombre del documento es Constitución Mexicana que reforma y Constitución Política de los Estados Mexicanos que reforma y adiciona a la Constitución anterior, la de 1857. Pero ahí se discutió también si había que decirle Constitución nueva o decir que es una reforma a la de 57. Y salió a partir de ahí el hábito de decir Constitución de 1917. Pues, Esa es. Y claro, en lo que yo enfatizo es cómo Carranza sí logró reunir a la gente en Querétaro. No, por supuesto que no logró. No, lo que él propuso no es lo que salió no es lo que salió de la como nueva Constitución. Y antes de la intervención, porque tal vez sea la última, ahorita te escucho, nada más quisiera decir, la respuesta que dio el diputado al que dijo es como ponerle carrilleras y pistolas a un Cristo. El diputado que había propuesto la iniciativa dijo, bueno, si el Cristo hubiera tenido carrilleras y pistolas, probablemente no lo hubieran crucificado, ¿verdad? No le habría pasado lo que le pasó. Entonces hay que ponerlo y pues triunfó el artículo 123. Adelante. Pues no, Daniel, nada más, simple y sencillamente hay un montón de cosas todavía por decir, pero nos quedamos para la próxima, mi estimado Daniel. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho, estimado Daniel. Al contrario. Muchas gracias también a las personas que te mandan muy afectuosos saludos, Raquel Camacho, José Zavala Álvarez, Raúl Florencio Lugo, Guillermo Valderas, Eva Pulido, la maestra Almaraceli Piña. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Se nos queda el tema de Copase, Alma, muy interesante. Ya investigué, está tremendo eso de Copase. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo para todos ustedes. Dios, gracias a ustedes. Hasta luego, amigos. No se nos vayan. Denos, por favor, unos 10 minutos. Regresamos con el licenciado Víctor Medina. En un momentito más nos va a dar, precisamente vamos a hablar de la violación de derechos humanos en el Poder Judicial aquí en Baja California. Regresamos en un momentito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.